A finales de 1975, en la tumba número 4 de Shuihuti en Yunnan, en la provincia de Hubei, se encontraron dos notables tablillas de madera de hace poco más de 2000 años, con texto conservado en sus dos caras. Se trata de la correspondencia personal de dos hermanos, ambos militares, con su familia. Todas personas normales y corrientes sin ninguna o poca trascendencia histórica. Sin embargo, la importancia de esta correspondencia radica principalmente en que es la más antigua que los arqueólogos han hallado hasta ahora en China, aspecto que comparte con otros hallazgos recientes, pertenecientes también al mismo periodo. Sin duda, estas cartas asimismo son una forma de acercarnos a vislumbrar cómo era la vida de los sectores populares en la antigüedad china. Los emisores de las cartas eran los hermanos Heifu y Qin, dos militares en servicio en el ejército Qin, desplegados en el frente de batalla, y los destinatarios su otro hermano Chong y su madre. La carta abre con la fecha en la que se redactó el texto, el día Xinsi del segundo mes. El día Xinsi es el 18º del Ganchi o ciclo sexagesimal chino, un ciclo calendárico y astrológico milenario que se superponía al calendario lunisolar. Aunque la carta no nos ofrece un año específico, esto se puede inferir porque la tumba de Shuihuti en la que se encontró la correspondencia está datada poco antes de la denominada de manera convencional unificación china, fechada en el 221 a.C. Por el ciclo sexagesimal, el día Xinsi del segundo mes lo más probable es que correspondiera con el 19º día del segundo mes del 24º año del reinado de Yunchang de Qin, o lo que es lo mismo, el día 6 de abril del 223 de la era pasada. Yunchang de Qin, el futuro Qin Shi Huangdi, el primer emperador de China, estaba en la etapa final de la conquista de los últimos grandes estados del periodo de los estados combatientes, durante la dinastía Zhou. Precisamente, el año 223 marcaba el final de una de las guerras de Qin contra el estado de Chu, una de las guerras más decisivas y masivas del periodo, en la que se desplegó más de 1 millón de efectivos entre los dos bandos, alcanzando el límite de lo que podían ofrecer ambos estados. Habían pasado unos meses desde que Yuncheng envió hacia Chu al general Wang Qian con un enorme ejército, con el que tomó desde el sur de Chen hasta Pingyu para después derrotar al general Xiang Yan en una serie de batallas y persecuciones. Aprovechando la situación, el ejército de Qin siguió avanzando y tomó Shouchuan, la última capital de Chu, capturando al rey Fuchu de Chu y acabando de esta manera con el que fue el estado más grande del periodo Zhou durante siglos. Para evitar hacer una introducción excesivamente larga, iremos añadiendo el contexto histórico en varias digresiones, por lo que vayamos al meollo y empecemos con lo que nos puede contar la primera de estas dos epístolas de madera. Heifu y Qin envían sus más cálidos saludos a Chong. ¿Cómo está, madre? Nosotros estamos bien. Recientemente estuvimos separados, pero ahora estamos reunidos de nuevo. Heifu me encargó suplicar por su ayuda y poner lo siguiente por escrito. Envíeme dinero en efectivo, no ropa de verano. Madre, una vez que llegue este escrito, busque en Anlu tela de seda que sea barata. Sea alguna con la que se pueda hacer un faldón de repuesto y una camisa sin forro, asegúrese de hacerlo y que se mande junto con el dinero. Si la tela de seda es demasiado cara, solo envíe el dinero. Entonces, confeccionaré la ropa yo mismo con tela de cáñamo. En este inciso o apartado de la carta, posiblemente dictado directamente por Heifu, descubrimos que la familia de los dos hermanos vivía probablemente en las cercanías de la ciudad de Anlu, territorio que fue conquistado por Qin unos 55 años antes, hacia el año 278 a.C. Anlu estaba en las proximidades de la nueva frontera entre Qin y Chu después de que el primero tomara el control de la antigua capital de Chu. En consecuencia, este último estado tuvo que desplazar su capital hacia el oriente. De esta manera, existe la posibilidad de que Heifu, Qin y su familia fueran descendientes de los antiguos habitantes del estado de Chu o que fueran una familia de colonos de Qin que llegó a los nuevos territorios conquistados. Por otro lado, que Heifu y Qin estuvieran en el frente nos da una pista de su situación. La legislación de Qin prohibía el reclutamiento de dos hombres del mismo hogar o núcleo familiar, así que por lo menos uno de los dos hermanos ya era cabeza de familia y vivía fuera de la casa de sus padres, ya que de otro modo no podrían estar ambos hermanos en el frente. A unos meses para la llegada del verano y el calor húmedo, con unas temperaturas que rondan entre los 30 y 40 grados Celsius en el territorio donde se llevó a cabo la campaña, Heifu le pide a su madre si le puede conseguir tela de seda a buen precio para hacer unas prendas. Sabemos que el estado de Qin proporcionaba las armas a sus tropas, sin embargo no hacía lo mismo con la ropa y uniformes, cada hombre debía adquirir su propia vestimenta. La seda es un hilo muy fino que se extrae de las pupas del gusano de la seda de manera laboriosa y es relativamente caro.
En la China antigua, la sericultura o cultivo de la seda era una actividad común entre los campesinos para obtener ingresos complementarios. El precio de la seda variaba según el tipo de urdimbre y trama. Podía ir de la seda más barata, como el tafetán más simple y sin teñir, hasta una fina y delicada gasa teñida, carísimo textil semitransparente que se apreciaba enormemente, por ejemplo, en el Imperio Romano. Aunque en China se valoraban más los brocados con complejos diseños sin transparencias, fabricados en múltiples tramas y a veces con bordados, algo que probablemente no era lo que buscaba nuestro Heifu. Igualmente, este encargo a la madre nos da a entender que la posición económica de los hermanos y su familia no era la peor. En caso de no encontrar seda a buen precio, Heifu le pide el dinero a su madre para fabricar él, o mandar a hacer, prendas de tela más barata, ya que la seda no era precisamente el textil básico de la antigua China. Las prendas de la mayor parte de habitantes del mundo sinítico estaban fabricadas con textiles de cáñamo, ramio o también de arruruz chino. Estos fueron los textiles básicos durante milenios. Los tres son textiles vegetales con cierta semejanza con el lino, mucho más baratos y fáciles de obtener en comparación con la seda y que además de transpirables son frescos y perfectos para las labores físicas durante el periodo de calor. Es por esta razón que en la antigüedad china uno de los términos para referirse a la gente común o a los plebeyos, utilizando el análogo latino, era el término puyi, y era el vocablo que se utilizaba para referirse a los textiles de fibras bastardas como el arruruz o el ramio, esto en contraposición con el puo o las telas fabricadas en seda. Continuemos con la carta. Estamos estacionados en Huaiyang. El ataque a la ciudad de rebeldes puede tomar mucho tiempo. Todavía no conocemos las bajas. Espero, madre, que envíe suficientes provisiones para mí. Aquí ya se menciona el lugar donde se encuentran los hermanos, Huaiyang, ciudad a unos 300 kilómetros de Anlu. Aunque esta parte del texto se puede interpretar de varias maneras, se entiende que Heifu y Xin están destinados a alguna tarea militar, ya sea de asedio o no, en las cercanías de una ciudad rebelde. Gracias a este último dato, ciudades rebeldes, podemos dar una mayor precisión al contexto histórico, aunque se trate de un suceso oscuro y contradictorio en las fuentes clásicas. Chang Pingshun fue un alto funcionario de Qin que pertenecía a la familia real de Chu, puesto que su padre era príncipe de Chu cuando fue tomado como rehén por el estado de Qin. Después de que su padre logró escapar y volver a sus tierras, abandonándolo a él y a su madre, con los años logró ascender en la corte de Qin hasta convertirse en Xiangguo, canciller del estado. Unos años antes de esta carta, en el 226 a.C., el rey de Qin envió a Chang Pingshun hacia la ocupada Qingying para apaciguar a los habitantes de Chu, seguramente debido a sus orígenes y por ser parte de la familia real de este reino meridional. Después de la captura del rey Fuchu de Chu, sabemos que Chang Pingshun traicionó al rey Yun Chang y se rebeló contra Qin, autonombrándose rey de Chu, quizás con el apoyo o nombrado directamente por algún antiguo general de este reino. Este general, según algunas fuentes, fue el propio Xiang Yen, mencionado antes, aunque según otras fuentes este habría muerto anteriormente tras ser derrotado en las batallas contra Qin. Por esta razón, algunos historiadores chinos consideran que fue alguien que se hizo pasar por el general, pero esto no se puede corroborar. A pesar de las contradicciones en la historiografía, esta carta confirma la existencia de la rebelión de Chang Pingshun, de la cual no se sabe casi nada. El área en la que estaban acantonados los hermanos Huaiyang es el mismo Chengying, la ciudad a la que el rey de Qin envió a Chang Pingshun para calmar a la población de Chu, pero no sabemos si esta ciudad era una ciudad rebelde y se encontraba bajo asedio, o si estaba en manos de Qin y desde ahí estaban dirigiendo los ataques contra otras ciudades rebeldes. De cualquier manera, la rebelión no duraría mucho. En el mismo 223 a.C., el año de la correspondencia, Chang Pingshun sería derrotado por los generales Wang Xian y Meng Wu. Además de las prendas, Heifu insiste en el envío de provisiones. Desconocemos si esto era algo usual o no, puesto que no sabemos cómo funcionaba exactamente el avituallamiento del ejército Qin. Sin embargo, esta podía ser una situación extraordinaria en el frente, como veremos adelante, pero continuemos con el texto. Cuando reciban esta carta, por favor, respondan todos ustedes. En la respuesta, háganos saber si el rango de honor de asistencia familiar ha sido enviado a nuestra casa. Juan, ¿todo está bien? ¿Ha agradecido el rango de honor de asistencia familiar a los oficiales? Cuando la carta y ropa llega al ejército del sur, ya llegamos al reverso de la tablilla, la cual es en parte ilegible por el deterioro general que sufrió la pieza debido a su antigüedad, pero principalmente por la degradación que sufrió la tinta después de la extracción de la tumba. Afortunadamente existen fotografías de la pieza antes de su último deterioro, como la transcripción paleográfica del reporte arqueológico original.
Además de pedir respuesta a esta carta, Heifu quiere saber si ya recibieron la asistencia o la recompensa por el Xue, el ascenso de rango honorífico obtenido por valentía y buen desempeño en el campo de batalla, o en otras palabras, un ascenso de rango probablemente por decapitar enemigos, ya fuera directamente o que lo hiciera la unidad a su mando, lo que nos revela que Heifu seguramente era un buen soldado según los estándares de Qin. Como ya vimos en el vídeo sobre el ejército de Qin, la principal recompensa por el ascenso de rango honorífico era el otorgamiento de tierras cultivables o para la construcción de viviendas, aunque también permitían el acceso a una cierta cantidad de mano de obra servil. Asimismo, las recompensas, dependiendo del rango, incluían extensiones en el servicio laboral y militar. Igualmente, los rangos también se podían canjear para reducir penas por delitos o para liberar a familiares de las penas de servidumbre o trabajos forzados. Aunque carecemos de información sobre el funcionamiento burocrático del ascenso de rango, esta carta es un indicador de que existía un sistema que debía informar de los logros en el campo de batalla a las autoridades civiles correspondientes en el lugar de origen o domicilio de los soldados. Aunque se perdió el final de la línea, en la correspondencia se menciona el ejército del sur, por lo que parece que tanto Heifu como Qin estaban asignados a este ejército, el cual no podemos confundir con el posterior ejército del sur de la dinastía Han, que servía para defender el palacio imperial. Aunque este ejército del sur de Qin no se menciona en ninguna fuente historiográfica, probablemente era el propio ejército liderado por Huang Xian que se dirigió contra el estado de Chu, el estado más meridional de la esfera Zhou, o si no, una de las subdivisiones del mismo. A pesar de que desconocemos el orden de batalla de esta campaña, un tipo de detalles en los que no se suele incidir en las fuentes historiográficas clásicas, sabemos que un año antes de redactarse la carta se movilizaron 600.000 hombres de Qin a petición del propio general Wang Xian, como condición para acabar con el estado de Chu después de que un primer ejército de Qin comandado por Li Xin fuera derrotado. El rey, que había subestimado las capacidades de Chu, aceptó entregar semejante cantidad de tropas al que fue uno de sus más destacados generales, pidiéndole disculpas por no haberle hecho caso antes. Esto llevó al enfrentamiento decisivo de los dos hegemones más grandes del periodo de los estados combatientes, el cual ya resumí al inicio. A pesar de que los enfrentamientos se hicieron más sanguinarios en esta etapa final del periodo y que en las movilizaciones previas se alcanzaron magnitudes inmensas, como también mencioné al principio, esta fue la guerra más masiva del periodo. El estado de Chu logró movilizar 400.000 hombres como respuesta a la invasión Qin, en un último movimiento para la supervivencia del reino. Con lo que, volviendo al avituallamiento del ejército Qin, es posible que esta movilización masiva y extraordinaria fuera la razón por la que Heifu pidiera provisiones a sus familiares, como vimos hace un momento. Aunque hay historiadores actuales que no dudan de las capacidades de los estados siníticos de este periodo, debido a sus enormes recursos, población y gobierno centralizados, este grado de movilización nunca antes visto en la historiografía antigua pudo ser el límite del estado Qin, por lo que el aprovisionamiento de las tropas debió ser un aspecto bastante costoso y complicado, incluso si no estuviera la totalidad de los hombres movilizados en el frente y se utilizara una de las mejores vías de comunicación y transporte que existe en China, el río Changxiang o Yangtze como lo solemos conocer en Occidente. Así pues, que se llevara a cabo un racionamiento de los suministros no sería descabellado en esta situación, lo que le daría más sentido a la petición de Heifu. No obstante, esto es totalmente especulativo. Al terminar la sección o inciso de Heifu, tenemos el final de la carta, en la que ambos hermanos muestran preocupación por el bienestar de sus familiares, amigos y vecinos. Envíen nuestros más sinceros saludos a la tía mayor del lado paterno, a la hermana mayor Ganglue, a la eminente tía del lado paterno, Gu Shu, y a los otros parientes. ¿Cómo se encuentran? Envíen nuestros más sinceros saludos a la hermana mayor del ala este. ¿Está bien? Envíen nuestros más sinceros saludos al joven Yin Fang. ¿Qué hay de ese asunto? ¿Está resuelto? Envíen nuestros más sinceros saludos a Liu Ying de Xiyang y al viejo Yang Chong del vecindario Ping. ¿Cómo están? Xin envía sus mejores deseos para su nueva esposa Yiwan. ¿Cómo están? La nueva esposa debe hacer su mejor esfuerzo para cuidar de su suegro. Que dé lo mejor de ella. En esta parte final destacan los términos del sistema descriptivo de parentesco chino que diferencia entre linajes y nos ayuda a conocer la relación de parentesco de los hermanos con sus tías y hermanas, aunque los términos no son exactamente iguales a los usados hoy en día. Por otro lado, es prácticamente imposible saber la relación exacta que tenían los hermanos con los demás individuos. Yin Fang, Liu Ying y el viejo Yang Chong parecen amigos y vecinos de los hermanos o la familia. Y en la última línea, en el caso de Wan, mencionada junto con la esposa de Xing, posiblemente era la hija de estos. Lo que es claro es que vivían en una comunidad unida. Esto nos recuerda la importancia de la comunidad y la familia tanto en la China antigua como en la tradicional.
pero, sobre todo, nos recuerda uno de los valores más importantes de la sociedad china durante toda su historia, lo que los confucianistas llamaban xiao y que solemos traducir como piedad filial. El xiao, o piedad filial, en líneas generales es el respeto, reverencia y retribución a los padres y como extensión a los antepasados, aunque se suele atribuir al confucianismo al ser uno de sus valores principales y darle una definición clara. La piedad filial tiene orígenes más remotos y era un valor común de la sociedad de la antigua China, muchos siglos antes de que el confucianismo se volviera una filosofía dominante en el Estado y entre el pueblo. Otro aspecto interesante de la correspondencia es que la madre de los hermanos parece ser la encargada de la toma de algunas decisiones y de las finanzas de la casa. Esto sabiendo, primero, que la sociedad china de la antigüedad era definitivamente patriarcal, y segundo, que el esposo de la señora seguía vivo, ya que este es mencionado en la parte final, el suegro de la esposa de Qing. Desde el inicio, los hermanos se dirigieron a su madre a la que le pidieron todo lo que necesitaban, lo que nos demuestra que los roles sociales femeninos y masculinos no tenían por qué ser tan rígidos dentro del hogar. Por supuesto, como ya vimos, el intermediario entre los hermanos y la madre era Chong, el otro hermano, no el padre, pudiendo ser Chong el hermano mayor encargado de la casa, o como sugiere el hallazgo arqueológico de la tumba, probablemente era él el que sabía leer y escribir, dado que la carta que tratamos aquí se encontró en su humilde tumba. Entre la correspondencia se halló solamente una piedra de entintar y una torta de tinta, utensilios típicos de un escriba o funcionario y que con bastante seguridad no pertenecerían a una persona analfabeta. Asimismo, es bastante posible que la carta de los hermanos fuera escrita por la mano de un escriba o amanuense, los cuales era normal que trabajaran en el ejército en tareas administrativas, así como escribiendo la correspondencia de los soldados y oficiales. Es complicado saber de manera precisa el grado de alfabetización de la población general del periodo Zhou, pero hasta ahora hay pruebas de que en los estratos más bajos de la sociedad habían personas capaces de leer y escribir, en contra de lo que se creía hasta hace unas décadas. De cualquier manera, igual que en otras sociedades premodernas, la gente común, sobre todo en el mundo rural, o era analfabeta o solamente tenía una alfabetización funcional que le permitiría leer y escribir o solamente leer cosas muy básicas para abordar los desafíos cotidianos y no mucho más. Y aunque existieron casos en los estratos más bajos de personas con desarrolladas habilidades de escritura y estudiantes para funcionarios, en general la escritura era un campo propio de burócratas nobles e intelectuales, y de manera secundaria quizás de comerciantes. Finalmente, esta carta, al igual que otros ejemplares del periodo, nos demuestra que el servicio postal Qin era operativo inclusive durante un conflicto bélico. Este servicio no era exclusivamente para documentos administrativos y oficiales. Los soldados en el frente, y no solamente los altos oficiales, podían comunicarse de manera personal con sus familiares y seres queridos que se encontraban a cientos de kilómetros y el gobierno Qin lo toleraba. También parece que las familias podían enviar bienes como textiles, dinero y suministros a sus familiares, aunque realmente esto no sabemos si lo llevaba a cabo el mismo servicio postal o si se lo encargaban a transportistas privados. De esta manera terminamos con la primera carta de He Fuiqing. En la segunda carta, de la que solamente se conserva la mitad, los hermanos seguían en campaña y estaban bien. Qing siguió solicitando dinero y ropa e informó de que varias de las ciudades de los nuevos territorios estaban despobladas y advirtió a su hermano, Chong, para que no viajara a los nuevos territorios debido a los bandidos. Esta situación posiblemente se debió a los efectos de la propia guerra. Desconocemos las bajas del conflicto, pero seguramente no fueron pocas, a lo que habría que sumar los movimientos de refugiados y la desestabilidad de la transición entre la caída del gobierno de Chu y la toma de control de Qin. Después de esto, lamentablemente, no sabemos cuál fue el paradero de los hermanos o de su familia. El levantamiento, como ya mencioné, terminó el mismo año y las guerras interestatales con las que finalizó el periodo Zhou acabarían 2 años después. Solamente sabemos que al fallecer Chong añadieron la correspondencia de sus hermanos en su tumba como parte de su ajuar funerario. Seguramente estas cartas personales tuvieron algún significado especial para él.